Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Ciclismo Evolutivo. Esta semana hablo con Juanto Uríbarri, que es uno de los responsables de la web altimetrías.com o altimetrías.net, concretamente Portum Master, o sea, el experto en puertos, y con él pues no podemos hablar de otra cosa que no sea estos puertos de montaña. Vamos a hablar sobre cómo medir estos puertos, cómo compararlos entre sí, qué les da su dureza, también qué les da su magia, anécdotas, puertos duros de España, puertos míticos, puertos bellos. Bueno, estoy segurísimo de que aquellos a los que os apasione todo este tema de los puertos, también del cicloturismo, os va a encantar, pues Juanto es una biblioteca andante sobre puertos y sobre este tipo de vivencias. Y bueno, creo que ha quedado una entrevista muy guapa. Así que sin más, os dejo con ella. Hola Juanto, bienvenido al podcast, es un honor tenerte por aquí. El honor es mío, que os hayáis acordado de nosotros, sí. Gracias. Bueno, para el que no te conozca, te pediré que te presentes. Juanto Uríbarri, webmaster, ¿no? No sé cómo lo decís, porque tenéis cada uno ahí Cada uno un... tenemos nuestro nombre, sí. Sí, cada uno tenéis vuestro nombre en altimetrías.com o altimetrías.net, ¿no? La página que usamos prácticamente todos de referencia para ver los puertos en ciclismo. Y bueno, Juanto, pues cuéntanos tú un poco, pues, cuál ha sido tu historia hasta aquí, ¿no? Y cómo es esto de altimetrías.net. Bueno, pues te cuento rápidamente porque altimetrías.net sobre todo es un proyecto compartido. No es un proyecto mío, ni mucho menos, sino que somos 5 los que llevamos todos los datos de la web y la propia web, pero con nosotros colabora un montón de gente de toda España, incluso del extranjero, que nos ayudan y nos mandan constantemente información. Y os podéis imaginar que eso viene de maravilla, no solamente a nosotros, sino a cualquiera que esté interesado en los puertos. Si quieres te cuento un poco cómo empezó la cosa, ¿te cuento un poco? Sí, claro, ¿por qué? Claro, porque os da, imagino que primero por subir y después por medir los puertos, ¿no? Pues sí, bueno, te puedo contar. Mi experiencia personal fue que yo desde niño ya me gustaba mucho la bicicleta y me gustaban mucho los puertos, y yo no sé por qué, me acuerdo haber subido con mi padre en coche, sin más, y irle preguntando, Aita, aquí decimos Aita al padre, y le preguntaba, Aita, ¿y esto qué pendiente tendrá? Y mi padre, que no tendría ni puñetera idea, pues solía decir, yo qué sé, tendrá un 5, decía él, o un 6, yo no tenía, pero ya estaba yo en aquellos, yo tendría 8 años o 9 años, ya estaba preocupado por las pendientes de los puertos. Y siempre me había gustado subir. Yo no he andado nunca especialmente en bicicleta, no he estado en ningún club, ni he competido nunca, y en realidad con todo esto empecé bastante más tarde. Y empecé porque el que nosotros llamamos el maestro de las altimetrías, que es Mario Ruiz, es la auténtica autoridad, durante muchos años ha sido en España, y que ahora está un poco retirado de la bicicleta, ya no publica nada. Él en su día ponía sus datos en Ciclismo a Fondo, en la revista, y allí empecé a ver yo sus altimetrías, y luego él publicó un librito de puertos de esta zona de Euskadi, y dije, esto es exactamente lo que puede ayudarme a mí a entender cómo es un puerto y lo que puede ayudar a cualquiera. Viendo lo que Mario hacía, pues yo intenté aproximarme a eso y seguía subiendo puertos. Hasta que, claro, entonces no había aparatos ni había nada, yo no podía medir nada. Él, después le conocí, muchos años después le conocí, y por cierto he estado esta mañana con él, porque él es también de Bilbao, y yo no le conocía de nada, y le conocía, digo, igual 20 años después. Y entonces él me dijo que sí, que entonces ya utilizaban unos aparatos que había comprado en el extranjero, antiquísimos, que alguna vez me ha enseñado, pues ya están súper pasados de moda, pero él con eso empezó a medir y con eso empezó a afilarme los dientes a mí. Ya digo que yo no le conocí. Y simplemente luego cayó en mis manos uno de los primeros aparatos que medía cada 5 metros las cotas de altitud. Era un Catelle, que ni siquiera era mío, me lo dejaron a mí para hacer unas pruebas. Con aquello empecé a medir cada 5 metros, te puedes imaginar qué fiabilidad puede tener eso. Y poco a poco fueron apareciendo otros aparatos, medidores, pues el Ciclomaster y tal, y ahora todo el mundo utiliza el Garmin, ¿eh? Entonces acabé utilizando el Garmin también.
Pero ¿cómo nace Altimetrías? Porque te estoy hablando de cómo medir, o con qué medíamos, pero ¿cómo nace Altimetrías? Pues porque yo soy profesor de secundaria, de instituto, bueno, ya estoy jubilado. He sido profesor de historia, geografía e historia. Sí, sí. Y de música también. Y entonces, pues un compañero del instituto sabía que yo andaba en bicicleta, me veía que manejaba este tipo de datos, perfiles, cosas así, y él dijo, y empezamos a salir juntos en bicicleta, y él eran los momentos en que empezaba Internet, y él, que es un friki de todo lo que es las tecnologías, pues empezó a meterse en Internet y empezó a dibujar en Excel y como podía, pues aquellas cosas que me veía a mí que yo tenía medidas y las empezó a dibujar. Y empezamos a trabajar juntos. Él es el webmaster, es Ander Guaza, que es el que sabe y controla la web perfectamente y que es capaz de pasar lo que nosotros llamamos la altimetría, que es la medición de los datos de un puerto, convertirla en altigrafía, es decir, la versión gráfica de la medición de un puerto. Y entonces ahí ya éramos dos y ahí empezó Altimetrías, solo que no se llamaba la web altimetrías.com, entonces se llamaba algo así como Altimetrías de Vizcaya y zonas limítrofes porque no nos daba para más sitio el servidor. Estamos con una empresa y aquí ya no nos daba más que un sitio para unas pocas altimetrías. Le llamamos así y poco a poco fuimos cogiendo más espacio y apareció altimetrías.com, valoramos qué nombre ponerle y le pusimos Altimetrías de Puertos de Montaña, APM, que luego al convertirlo en nombre para poner el HTTPS que se pone, pues lo convertimos en altimetrías.com. Y mira, tuvimos suerte eligiendo la palabra altimetrías, porque ahora cuando la gente pincha altimetrías directamente sale nuestra web, y no es porque hagamos como hacen otros de pagar un poco más de dinero a Google para que aparezca lo tuyo en primer lugar. Pero bueno, por eso, así aparece altimetrías.com. Estoy enrollándome demasiado, pero para el que le pueda interesar puede ser interesante, sí. Sí, sí, bueno, era interesante también el primer nombre, pues todo está cerca de Vizcaya. Sí. Por aquí empezamos. Me gusta también cómo empezaste, porque, joder, me siento muy identificado. A mí me pasaba lo mismo. Me acuerdo que empezaba cuando empecé con la bici con 8 años, con 10, subía una cuesta que tenía muchísima pendiente, ¿no? Que era la cuesta de una ermita, de la Santa, y siempre estábamos con la cosa de cuánto mediría y no teníamos ni idea. Alguien dijo que tenía un 14% y se quedó con el 14%, no lo hemos vuelto a medir. Y siempre también recuerdo cada puerto, sobre todo los de mi zona, y ahora, pues claro, cuando ya conoces muchas más zonas, ¿no? Incluso toda España, pero siempre los puertos como, no sé, sé que para ti también, y por eso también quería traerte al podcast, ¿no? Y es como que tienen algo místico, ¿no? Será por la historia, por los paisajes, los topónimos, ¿no? Los nombres, las leyendas, pero siento que quizás, ¿no? Que los puertos tienen algo que no los convierte o que lo hace diferente a cualquier parte de carretera más, ¿no? O no es un terreno más para hacer series, ¿no? Sino algo más profundo y no sé, me gustaría Para disfrutar. preguntarte a ti qué piensas de esto y cómo podríamos a alguien que no lo entienda o que no lo sienta así, cómo podríamos explicárselo. Bueno, no lo sé, pero eso es una pregunta que muchas veces nos hacemos también nosotros mismos, yo no sé quién dijo aquello, ¿y por qué subís esas montañas? Algún alpinista sería. ¿Por qué subís esa montaña? Pues porque está ahí. Y nosotros empezamos a subir puertos pues porque están ahí y porque nos gusta subir. Yo antes de andar en bici iba al monte también con los amigos y siempre no íbamos a pasear, y mucho menos a pasear por la ciudad o por el parque. Nosotros íbamos siempre al monte, siempre a subir. Bueno, pues cuando empecé con la bicicleta, que fue cuando me casé, había andado en bici algo antes, pero luego la dejé y cuando ya tenía yo casi 28 años empecé a andar en bicicleta. ¿Y por qué? Pues mira, precisamente estos días, yo no sé si sabes que APM, nuestra web, colabora con la revista de ciclismo Ciclo y estamos preparando reportajes de una serie de puertos y de zonas y de paisajes y tal, pues no solamente de España, sino de Europa y hasta del mundo. Y precisamente, pues estos días he estado trabajando un texto
que lo he utilizado para uno de los artículos, que es de un alpinista italiano que murió, y murió en la montaña, en el año 1993, o sea que de esto hace ya pues 27 años. Y este hombre decía, mira, esto es lo que, por eso me gusta a mí la montaña, y dije, esto puede valer para contarlo aquí. Este hombre escribía, gracias montaña por haberme dado lecciones de vida, porque fatigado he aprendido a gustar el reposo, porque sudando he aprendido a apreciar un sorbo de agua fresca, porque cansado me he detenido y he podido admirar la belleza de una flor, la libertad de un vuelo de pájaros, o respirar el perfume de la sencillez, porque solo sumergido en tu silencio me he visto en el espejo y hasta espantado he admitido mi necesidad de verdad y de amor. Y añade, porque sufriendo he saboreado la maravilla de la cumbre, percibiendo que las cosas verdaderas, aquellas que llevan a la felicidad, se obtienen solo con fatiga, y quien no sabe sufrir nunca podrá entender. Esto es lo que explica exactamente por qué subimos. Ya sabemos que sufrimos, y se sufre, y a veces se sufre mucho, y quien no esté dispuesto a sufrir nunca va a entender lo que otros encontramos en la montaña. En la escalada, nosotros subiendo en bicicleta. Ahora, no se trata de ganar a nadie, ¿eh? Nosotros somos totalmente cicloturistas y teníais que venir con nosotros para aburriros, para que veáis lo que es subir un puerto, que los demás tardan 1 hora, nosotros tardamos 2 y no pasa absolutamente nada. Probablemente disfrutemos más que los que tardan 1 hora. Joder, qué bueno, la verdad, Juanto, me ha emocionado un poco, la verdad que creo que bueno, luego te lo pediré, ¿vale? Para tenerlo. Sí, te lo paso. Sí. Y así es, y no hay que subir tampoco haciendo el con de Strava, ¿no? Que imagino que eso ahora os traerá de cabeza con tanto, No, ¿no? Con a tanta nosotros no, porque carrera. como no estamos ni siquiera, ni lo utilizamos para nada, el COMES oigo hablar a los compañeros. Yo no sé, personalmente no sé ni lo que es. O sea que fíjate tú, oigo Pues hablar mira, de eso, pero no sé lo que es. En nuestro mundo es pues otro, mira, haces bien. no tiene nada que ver con la tecnología, aunque parezca mentira. Y aunque utilizamos muchos aparatos tecnológicos, pero no tiene que ver con esto de las redes y de qué hace este y qué hago yo y a ver si me puedo comparar. No. Nosotros queremos disfrutar de la montaña sin ganar a nadie. Oye, por cierto, Eso estoy es. hablando de nosotros, pero no os he dicho que no solamente somos Ander Guaza y yo, sino que si entráis en la web podéis ver abajo que somos otros 3 más en este momento, porque ahí está Josemi Ochoa, que es un señor para nosotros, porque es algo mayor que, no mucho mayor que yo, pero algo mayor que yo, 70 y pocos años, ingeniero, y que también se dedica a medir puertos pues con toda la precisión posible. Y luego está Javi Fuertes, que es un chaval que todavía no llega a los 40 años, pero que es otro artista dibujando las gráficas de los puertos. Es una tarea que se reparten entre Ander y él, aunque el que lleva la web, el webmaster, es Ander Guaza. Y finalmente, en los últimos años, aunque yo le conozco hace casi 20 años ya, hay un malagueño, Franci García, también un loco de los puertos. Todos nos hemos conocido en la web. A través de APM nos hemos ido conociendo todos. Entonces, este Franci, buen amigo, pues que él es topógrafo, es el que le da ya la excelencia a los datos que aparecen en la web, porque ya son datos que él mide con sistemas topográficos de medición, que si quieres pues podemos hablar luego, que ya dejan o sea, apartan totalmente cualquier medición que podamos hacer nosotros o con los aparatos antiguos o ahora con el Garmin, o con los modelos que queramos, no es comparable. Es decir, son aparatos de precisión ya topográfica. Y con eso los errores que se pueden apreciar en las estratigrafías que publicamos, las nuevas, porque tenemos algunas antiguas que no hemos retocado porque no nos da tiempo, que es que no vivimos de esto, no cobramos un duro por esto, al contrario. Y entonces este hombre Franci nos pasa esos datos y los errores máximos que él cree que puede existir en lo que ponemos son 20 centímetros en cada cota, 20 centímetros de error, es decir, son ya de una precisión brutal. Salvo, también hay excepciones, salvo en zonas de excesiva vegetación o en zonas con desfiladeros, porque ahí no entran
los satélites para las mediciones. No consiguen hacer eso y que los datos sean fiables, ¿eh? Pero bueno, es lo mismo que pasa en los aparatos, en los Garmin, ¿no?, que queramos usar, porque todos ellos utilizan todavía la medición por presión y barométrica y tampoco son fiables. Cualquier ráfaga de viento te puede cambiar la precisión de la medición, ¿eh? O sea que todo tiene su pega, pero desde luego el sistema que utiliza Franci, por eso le llamamos el Data Master, el máster de los datos. Yo soy el Portus Master, el máster de los puertos. Graphic Master es Javi y no me acuerdo, Maps Master es Josemi, el que hace los mapas también. O sea que todos tenemos nuestro apodo y todos esos nombres responden a nuestro trabajo concreto en la web. Por cierto, a Franci le llaman sus compañeros de profesión, es decir, otros topógrafos como él, le llaman Don Milímetro. Es decir, que es tan friki, tan exagerado, que hasta ellos le llaman Don Milímetro. O sea que fíjate tú la precisión con la que trabaja este hombre. Y claro, gracias a él, pues podemos sacar ahora datos perfectamente fiables, ¿sí? Bueno, dices que no sois profesionales, pero sí que vuestro trabajo es profesional, o por lo menos otros lo han visto así, ¿no? Me decías que a varios ciclistas profesionales os habían pedido altimetría de puertos, y no sé si también os lo piden para carrera o para marcha o... Sí, claro, desde que esto existe, la web empezamos a publicar en el año 97. Yo llevaba más años antes, algunos años antes, midiendo puertos y esto, pero la web como tal aparece en el año 1997. Entonces había alguna web, yo creo que en Italia, y algún suizo, que enseguida vio que estábamos en la red y que enseguida empezaba a pedirnos puertos de aquí y tal, pero todos estos datos se fueron extendiendo y entonces empezaron a pedirnos. Algunas revistas nos llamaron, colaboramos en su día con... participamos hasta que desde el inicio hasta el final de la revista estuvimos con Ciclismo en Ruta. También hemos colaborado alguna vez con Ciclismo a Fondo, para que luego Ciclismo a Fondo prácticamente dejó de hacer y de publicar altigrafías, salvo en las grandes vueltas, que las que publicaba Pablo Bueno, con el que yo tenía una relación muy buena. Anteriormente a Pablo Bueno, el que hacía las altimetrías en Ciclismo a Fondo era Mario Ruiz, el maestro, el que hemos hablado antes. Pero bueno, ya Ciclismo a Fondo no publica, y luego nos empezaron a llamar de algunas organizaciones, por ejemplo la Quebrantahuesos, por ejemplo la vuelta al País Vasco, la subida a Rate, nos estuvieron pidiendo unos años también, porque claro, los puertos que ellos necesitaban nosotros los teníamos aquí. Ahora no nos hace falta tampoco ir a Murcia o a Granada, donde estás tú, para medir un puerto, porque con estos sistemas de medición, y tenemos buenísimos mapas topográficos, podemos medir cualquier puerto de cualquier lugar de España, solo de España. Cuando son puertos del extranjero, esas páginas web son tan caras para manejar esos datos que no podemos hacerlo. En España eso es gratuito, o sea que cualquiera que sepa, que sea un buen topógrafo, pues podría sacar unos datos tan buenos como los que podemos sacar nosotros, Francia en concreto. Entonces, pues así, a base de las carreras o de marchas cicloturistas, a Perico Delgado también en su día, a partir de eso, pues algunos ciclistas, algunos equipos también empezaron a solicitarnos. Y como además, a través de la revista Ciclo, en la que desde que aparece Ciclo, y antes de Ciclo fue Pedalier, estuvimos también con Pedalier o con Ciclo, y no solamente nuestras altigrafías estaban circulando constantemente, sino que al mismo tiempo casi nos convertimos en periodistas, porque a mí ahora hasta tengo que hablar con un ciclista, con el otro, con el de más allá, y entonces empiezan a oír estas cosas y empezaron a pedirnos. Y entre la gente que nos ha pedido y que gracias a la web se ha puesto en contacto con nosotros, pues o a la revista o a Ciclo, hemos contactado, por ejemplo, yo recuerdo hace mucho tiempo, Ezequiel Mosquera, fíjate tú, Ezequiel Mosquera, el corredor gallego, que nos pedía los datos de puertos, él que quería ir con la mujer de vacaciones a no sé qué zona y a ver si le podíamos pasar datos de puertos de por allí o dónde podría alojarse, fíjate tú. Y años más tarde, pues ahora más recientemente, Mikel Landa, por ejemplo,
no solamente le pasamos los puertos y las altimetrías de los puertos que va a tener que subir en las carreras, el extranjero en España, sino que al revés. Cuando un puerto, ya digo que en España no tenemos problema con ninguno, podemos medir cualquier puerto subidita hasta la subida de tu casa. Pero lo que no es tan sencillo es, como digo, obtener datos en el extranjero. Y en el extranjero, pues hemos llegado a pedirle este año, por ejemplo, le hemos pedido que nos mida alguno de los puertos que nosotros no teníamos medido. Y entonces él nos ha mandado con los datos suyos del Garmin, y de ahí, y contrastando con buenos mapas topográficos de la zona, los que buenamente se pueden encontrar, que no son bastante peores que los españoles, lo tengo que decir, pues excepto algunas zonas muy concretas de Francia o de Italia, en eso todavía les damos 100 vueltas para el tema de grandes mapas en general. Entonces, gracias a eso, pues Mikel nos ha pasado datos y podemos publicarlo en los otros puertos que no son nuestros datos, sino que nos ha pasado Mikel Landa. Eso es un ejemplo más, ¿eh? Sí, sí, qué bueno. Y luego vuestras artigrafías las veo en muchísimos sitios, en muchísimas webs. No sé si las vendéis, las cedéis o las plagian o cómo... Bueno, no sé cómo va eso, la verdad. Hay de todo menos vender. ¿Vender no hemos vendido? Sí, mira. Por lo único que hemos cobrado, estoy hablando hace más de 15 años, fue, más de 10, igual 15, sí, con la vuelta al País Vasco. Entonces era subida a rate también, que ahí nos pagaban a tanto por altimetría. Pero tanto quiero decir, pues no sé si eran, pues no sé, las que teníamos que ir nosotros, desplazarnos a medirlas, nos pagaban 50 euros. Teníamos que ir al puerto, medirlo y después dibujarlo y tal. Las otras por 10 euros, una cosa así. Eso la única vez que hemos cobrado. El resto es lo que está en la web, o la gente que nos pide, si lo podemos mandar, se lo mandamos, o algunas marchas que nos piden también, o algún aficionado que quiere saber ese puerto que tiene cerca de su casa cómo es, y si lo tenemos se lo mandamos también sin ningún problema. O sea, todo eso. Ahora, lo que no nos parece también es que haya gente que utilice todos esos datos que están ahí, que están al alcance de cualquiera, y los utiliza pues para, incluso quitando la fuente, sin citarnos como fuente, lo utiliza como que es una cosa que han sacado ellos. Le cambian un poco el dibujo y se acabó. Pero nosotros sabemos, inclusive en televisión, sin ir más lejos, en televisión, nosotros sabemos perfectamente cuándo están utilizando los locutores, cuándo están utilizando nuestros datos, porque tenemos el puerto delante y está coincidiendo exactamente con los datos que tenemos nosotros. Es evidente que están utilizando nuestras altimetrías. Y rara vez nos han citado. Alguna vez, sí, alguna vez. Pero yo personalmente no lo he oído nunca. Me han dicho que sí, que nos habían citado, pero... Y esto durante muchos años. Normalmente no, la gente coge porque está ahí, pero eso nos pasa probablemente a todos. En Internet lo que está, pues parece que es de todo el mundo, que no hay un trabajo detrás. No sé si a ti te pasará, pero hay un amigo mío, un riojano, también muy aficionado a estas cosas, ciclista, que suele decir: Juanto, tenéis que cobrar, porque para la gente lo que no vale dinero no tiene valor. Yo creo que eso no es así. Creo que lo que está al alcance de todos y que te lo dan gratuito, lo que tienes que hacer es aprovecharlo y agradecerlo, sin más. Pero no utilizar tu nombre en el trabajo de otros. Eso es lo que no me parece bien, y por desgracia sigue pasando a nosotros y a muchos más, ¿eh? Bueno, sí, creo que es un tema complejo, ¿no? Y que hay razones medias. A mí también me ha pasado de encontrarme algunos de mis artículos por ahí, o partes o fragmentos, ¿no? Para que no se note tanto, como tú dices, y hombre, claro que molesta sobre todo que no te citen, no tanto que claro. copien, ¿no? Sino que no digan, pues bueno, ojo, altimetrías.net hizo el trabajo. Pero bueno. Aquí han estado, por ejemplo, han estado periódicos de aquí, periódicos importantes de aquí, incluso alguna vez nos ha pasado con el AS y con el Marca, que han utilizado datos nuestros, y tener que llamarles y decir: oye, estáis utilizando datos, ni siquiera nos habéis pedido permiso, en algunos casos habéis citado la fuente, en otros ni siquiera eso, pero normalmente nada, te dicen sí, tienes razón, y ya está, te cuelgan, ni puñetero caso, normalmente no te hacen ni puñetero caso. Y se me está ocurriendo un catedrático de geografía de una universidad asturiana, no sé de cuál, llegó a utilizar con el coeficiente, no sé si luego me vas a preguntar algo del coeficiente, llegó a utilizar nuestra fórmula, la fórmula que nosotros, luego explicaré, pero vamos, cómo la obtuvimos, pero esa fórmula, exactamente la nuestra,
la llegó a utilizar en un trabajo suyo universitario y lo ponía como de elaboración propia. Exactamente nuestra misma tabla, exactamente la misma. Y la nuestra llevaba en circulación más de 15 años. Él decía, este catedrático de geografía, que era una de invención y de trabajo personal. Y dices, me cago en la mar salada. Lo que hay que aguantar, lo que hay que aguantar. O sea, no es que en un número cambiaba algo, no, exactamente la misma tabla, exactamente la misma. Y dices, jolín, qué falta de honestidad, de honestidad. Y catedrático, ¿no? Catedrático, sí, catedrático. Madre mía. Y universitario, eso sí. Sí, al final parece que no hay ahí mucho... Pues mucha trampa, como hay en la vida, desgraciadamente. Sí, como más casos que han salido así, pero bueno. Y del coeficiente te quería hablar. De hecho, ¿te acuerdas? Cuando hablé contigo la primera vez, me dijiste, bueno, Manu, pero es que no sé qué aportamos nosotros, qué vamos a decir en un programa que está más orientado al rendimiento. Y bueno, la realidad es que me apetecía muchísimo hablar contigo o con vosotros o con la plataforma, porque son cosas que a mí personalmente me interesan muchísimo y pienso que si me interesa a mí, les va a interesar también a los oyentes. Y una es justamente esto de los puertos, porque vemos muchísimas altimetrías, comparamos muchos puertos, ahora con Strava, aunque no lo sigas, pues creo que aún mucho más. Y sin embargo nunca nos hemos parado a pensar, por lo menos yo no me había parado a pensar al coeficiente este de APM, cómo se calculaba, lo veía ahí, pero no le hacía mucho caso. Siempre nos quedamos con lo que más brilla, ¿no? Que parece que es pues la pendiente media o los kilómetros. Sin embargo, el coeficiente, bueno, ahora lo explicarás, pero depende de muchísimas más cosas y realmente, bueno, me parece que es un poco una genialidad. A ver si nos podías comentar o contarnos cómo se calcula este coeficiente y qué ventajas tiene pues respecto a medir por desnivel, por kilómetros o por pendiente. Sí, bueno, es un poco de todo, ¿eh? No es tan complicado, pero claro, yo soy de letras, como he dicho, profesor de historia, y entonces a mí me costaba un poco más. ¿Cómo llegamos a este coeficiente, que ahora es el que más se utiliza normalmente en las webs de puertos en España? Se utiliza prácticamente en todas o casi todas. El nuestro, que tiene fallos clarísimos, y lo sabemos, pero que es muy fácil de manejar, y por eso lo utilizamos nosotros. ¿Por qué llegamos a este coeficiente? Y otra vez aparece el maestro, otra vez aparece Mario Ruiz, que en estas publicaciones que él hacía, tanto en Ciclismo a Fondo como en esos libritos que te comentaba antes de Puertos de Aquí, tenía un coeficiente de dificultad, que yo no sabía cómo lo obtenía. Y por otro lado existía entonces Altigraph, que era el que publicaba puertos de los Pirineos y de los Alpes franceses, que también tenía su propio coeficiente. Después, creo que también en Ciclismo a Fondo, cuando ya Mario Ruiz no estuvo, se empezó a utilizar otro coeficiente distinto. Entonces, yo con mi experiencia personal comparaba unos coeficientes con otros y decía, bueno, pues a mí, en mis sensaciones, y yo hablaba de sensaciones, el que más se aproxima a la realidad de la dureza de un puerto, mezclando una cosa y la otra, es el de Mario Ruiz. Y entonces intenté ponerme en contacto con Mario Ruiz, pero no conseguía hacerlo. Por ningún lado, nadie me daba razón de Mario Ruiz y resulta que Mario Ruiz y yo éramos del mismo club, de la Sociedad Ciclista Bilbaína, aquí, y no nos conocíamos hasta bastantes años después. Bueno, pues dándole vueltas y vueltas y vueltas, me acuerdo que estuve hasta consultando con la profesora de matemáticas de mi instituto, que se dedicó una semana entera a ver cómo podía ser ese coeficiente. Ya, no lo conseguíamos, y entonces yo me senté un par de días y empecé a dar vueltas y a hacer números y números y números para que, sumando los datos de distintos tipos de puertos, más largos, más cortos, con una zona suave, con una zona muy dura, con otra zona en bajada, que el coeficiente mío se aproximara al de Mario Ruiz. Y al final llega a esta tabla, que digo, no será tan mala cuando el catedrático de geografía ha utilizado exactamente la misma, y que cuando años después le conocí a Mario dije exactamente, y él, que es ingeniero, me dijo, eso es lo que se llama una curva asíntota. Y yo sigo sin saber lo que es exactamente, pero coincide que más o menos que los datos que él utiliza en el coeficiente y los que utilizo yo, las cifras que damos, el valor que damos a cada una de las pendientes de cada kilómetro, es muy similar hasta que llegamos, me parece que es al 12%.
a partir del 12%, él dispara la cifra de dureza, o sea, le da más valor. Con lo cual, un puerto de kilómetros al 14, al 13%, eso es dificilísimo de encontrar, pero los hay, esos puertos, en el coeficiente de Mario, se disparan un poco con respecto a los que utilizamos nosotros. Pero vamos, que prácticamente es el mismo sistema. O sea que, y lo hacemos bien. Y luego cuando estamos juntos, ya digo que esta mañana he estado hablando con él, precisamente, no de esto, sino de puertos bonitos y esto, pero y el coeficiente, pues eso, pensando, ¿y qué hacemos? Pues medir la distancia y el desnivel de cada uno de los kilómetros. Y en función de la pendiente de cada uno de los kilómetros. Luego te da un desnivel total del puerto. Esa pendiente de cada uno de los kilómetros le atribuimos un valor numérico. Y un valor numérico que va creciendo a medida que va creciendo la pendiente del puerto. Entonces, yo consideraba, ya digo, todo ello para acercarme al que utilizaba Mario Ruiz, ¿eh? Entonces, yo consideraba que un puerto al 1, 2, 3% apenas tenía ninguna especial dificultad, entonces decía pues que el 1% valga 2, que el 0, aunque estés llenando, estás pedaleando, pues que valga 1, y que el 2% valga 3, y que el 3 valga 4. Pero a partir del 4 decía yo, bueno, pues el 5, el 4 que valga 5. Pero el 5 ya, un puerto 5% es un poco más, y el 5 ya que valga 7. Y a partir de ahí empecé a subir. Si era el 5 más 2, 7, pues el 6 más el 6 que valga 10, el doble que 2, 10. Y el 7 que valga 14. Y el 8 que valga 19, ahora casi me lo sé de memoria, el 9% vale 25 puntos. Entonces, claro, un puerto más largo va sumando y sumando y sumando, pero al mismo tiempo, si los kilómetros son más duros, también suma y suma y suma. Entonces, ¿cómo es posible que el Angliru, un puerto que apenas tiene 12 kilómetros, salga el coeficiente prácticamente más duro de España? Que no lo es, pero está muy cerca. Pues porque hay otros puertos larguísimos que a base de acumular kilómetros te va subiendo el coeficiente, pero este coeficiente del Angliru te marca precisamente la dureza que tiene el Angliru, y por eso el coeficiente de dureza del Angliru es superior al que pueda tener el Teide, por ejemplo, subido desde el Médano, ¿eh? Depende por dónde subas, pero por la carretera normal es un puerto de 40 y tantos kilómetros y no llega a la dureza de los 12 kilómetros del Angliru. ¿Por qué? El que quiera puede entrar en la web y leer, hay un apartado que habla de esto, y explico que la gente en general, sin estar entrenado, es capaz de subir cuestas al 3, al 4, al 5%, depende. Pero sin estar entrenado, puede subir un kilómetro al 13%. Y eso es lo que marca la diferencia. Claro. Eso es mucho más difícil subir el Angliru sin bajarte que subir el Veleta. Y claro, el número de Veleta es muchísimo más. Sí, sí. Bueno, el Veleta, hemos estado ahora nosotros ahí en octubre, y la subida por Azayana se las trae, ¿eh? Esa subida se las trae. Hombre, sí. Y el final, claro, que está con tierra y con agujeros también. Sí, bueno, por ejemplo, ese tipo de datos del estado del suelo, que por supuesto influye en la dificultad de un puerto, no lo medimos. Y no lo medimos pues, fundamentalmente porque el estado del suelo cambia. Y te lo arregla, no se te estropea, y se te vuelve a arreglar. Tal. Y que entonces no se puede tener en cuenta un factor que pueda cambiar en cualquier momento. Ya sabemos, todo el mundo que sabe que va a un puerto que tiene un coeficiente 520 y encima es empedrado, pues sabe que va a ser mucho más duro que el 520. Eso se supone, ¿no? Igual que si es un puerto más suave, lo mismo. Aunque sea suave, si es adoquín suelto, pues va a ser duro, claro. Sí. Y luego hay otros factores, la altitud, ¿no? Influye, la altitud. Claro, nos decían, ¿y por qué no ponéis un coeficiente que corrija cuando pasas, por ejemplo, de los 2.000 metros de altitud o de los 4.000 y tal? Y le digo, hombre, se podría hacer todo eso, pero eso, dos cosas. Por un lado, a un colombiano le va a dar lo mismo, porque él está acostumbrado a estar en esas cotas, y el bajar, pues al contrario, va a tener ventaja. Y a nosotros subimos a los 2.000 y no vamos a responder igual que él. Y si subimos a los 5.000 no te digo nada, probablemente ni podamos andar en bici. Pero hay otra razón muy clara. Queríamos obtener un coeficiente que todo el mundo, con sus aparatitos sencillos, con el Garmin, con cualquier otra marca, pudiera medir y pudiera calcular el coeficiente de una manera sencilla, sin tener en cuenta demasiadas variables. Y eso es lo que se ha conseguido, ¿no? A mí me gustaría que el coeficiente, que ya digo que tiene fallos, se pudiera contrastar entre gente que esté muy interesada, y que esa gente que esté muy interesada y con datos en la mano pudiéramos acordar algún sistema. Yo lo intenté en su día, pero es imposible, porque hay que buscar algo que sea sencillo, que la gente pueda utilizar. Si lo complicas, será mejor, pero la gente no va a utilizar, con lo cual no nos vale.
Porque si no tenemos los datos de puertos porque no te fías del coeficiente que tiene, pues es mejor que todos utilicemos el mismo y ya está. Y así pues podemos ir sabiendo dónde vamos, sabemos cómo es el puerto con datos sencillos. Por cierto, una cosa que sería bien sencilla y que nosotros ya lo podemos hacer y lo hacemos de hecho, pero no lo publicamos. O sea, una cosa que sería sencilla y que es mucho más perfecto es que el coeficiente se calculara no cada kilómetro, sino cada 100 metros. Y eso ya lo hacemos nosotros. Tenemos un coeficiente calculado cada 100 metros que casi siempre sale mucho más alto que calculado cada kilómetro. Entonces, ese sería, hombre, ahí a cada 100 metros están midiendo las dos variables. Es mucho más concreto y mucho más perfecto. Pero, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Es decir, un chico o chica que esté midiendo un puerto en Valencia va a medir un puerto cada 100 metros como hacía yo antes. Ahora lo hacemos, digo, con buenos mapas, pero entonces yo lo hacía todo con una grabadora en el bolsillo y con mi aparatito así de chichinabo y iba diciendo cada 100 metros. ¿Tú te imaginas hacer una vuelta que hicimos a los Ancares, 90 kilómetros, que aquello como todo sube y baja? Medí unos 4 puertos en toda la vuelta de 90 kilómetros sin dejar de medir absolutamente ni un solo momento, es decir, unas 6 horas de grabación. Te puedes imaginar la de cintas que tuve que cambiar. Cada 100 metros yo daba todo, iba grabando los datos. Imagínate lo que eso supone. Ahora, gracias a Dios, eso no hace falta hacerlo así. Bueno, todavía en Francia sí, y en Italia sí, todavía sí. Sí, sí. Hombre, claro, al final el coeficiente quizás sí que se le podría meter esto de la altitud, ¿no? Y algunas cosas que bueno, a ver si ayuda el podcast y alguien que le interese también los datos y os conoce, pues o ayuda o está ahí en contacto y se puede hacer algo que os gusta a todos. Tiene que ser algo que no solamente que sea mejor, le digo, cada 100 metros es mejor, pero algo que todo el mundo pueda hacer para que todos podamos servirnos del trabajo que otros hacen. Porque si no, si solamente somos 4 los gurús que entendemos del tema y que nos estamos locos o frikis, como quieran, en vez de gurús, llámanos frikis, que nos gusta esto, pues al final somos nosotros los que vamos a valorar la calidad de un coeficiente. Pero el resto no va a poder compartir lo que él ha hecho, lo que él sabe hacer o lo que él quiere hacer porque le gusta. Entonces, estamos perdiendo el que sea algo para todos. Por ser mejor, no llega a todos. Entonces, esa es la dificultad con la que estamos. Por eso tampoco nos atrevemos a hacer cada 100 metros. Es decir, que nosotros lo tenemos hecho. Nuestros gráficos están hechos cada 100 metros y, por lo tanto, los coeficientes también los obtenemos cada 100 metros. Son mucho más perfectos, porque ahí se ve si un puerto sube, tiene un descenso, ahora de repente llanea, ahora se pone durísimo. Todo eso sale reflejado en un coeficiente cada 100 metros. Si fuera cada 50 sería todavía mejor. Pero bueno, pero es que no nos atrevemos a utilizar eso porque eso la gente no podría utilizar. Entonces es mejor utilizar algo que los demás también puedan hacerlo, si no nos quedamos nosotros solos. Igual es porque como me pasa a mí, ¿no? Profesor de historia, ¿yo qué hago a mis alumnos? ¿Hablarles de la historia a nivel de investigación o a nivel de que ellos puedan entender y disfrutar de la historia? Pues eso, yo lo tenía claro, que había que hacer que los chavales se interesaran por la historia y que a partir de ahí ellos se preocuparan de seguir investigando. Y con esto igual, a partir de ahí el que quiera que investigue más y que se ponga en contacto con nosotros, pero mientras tanto que aproveche lo que hay, que está, yo creo que es suficiente para lo que la gente nuevamente necesita. Sí, así es. Al final es útil, se entiende y luego, pues claro, hay mil cosas. No es lo mismo tampoco, ¿no? Un 10% aquí en Granada en agosto. Exactamente, el calor. Que en claro, Asturias. claro, Luego también... una recta larga que una zona de herraduras. Pues a mí que me dé las herraduras, que por lo menos a ver qué pasa por ahí. Pero la recta larga, yo estoy viendo que eso, estoy pensando en la recta de la Marmolada, por ejemplo, en Italia, que está todo el rato alrededor del 12%, subiendo aquella recta, que tiene 3 kilómetros y pico, los ves todos seguidos. Se me cago, esto no acaba en la vida. En cambio, si ves herraduras, como en Lañelo, por ejemplo, otro puerto precioso también ahí en Dolomitas, en los Alpes, resulta que las herraduras te distraen un poco y ya pues con el interés ese parece que no es tan duro, es igual de duro que la Marmolada, pero ya te parece otra cosa. Sí, totalmente. Oye, me he quedado con la duda, ¿cuál es el puerto con coeficiente más duro de España? Hasta ahora ha sido el Angliru, que pasaba de 500. Para que te hagas una idea, Lagos de Covadonga, que mucha gente conoce, tiene 270 aproximadamente. 270. El Angliru tiene 520, depende si lo coges por la tradicional de Riosa o coges de Santolalia, es un poco más porque es algo más largo.
el final es común, toda la zona desde Vía Pará hasta arriba es común. Hasta ahora era ese. Lo que pasa es que luego se pueden buscar, y la gente de hecho ha buscado y nosotros también hemos estado. Por ejemplo, a mí, el que decías antes, mira, el Veleta. Hemos publicado en la revista Ciclo, en el número anterior creo que ha sido, no sé si es el 32, una altigrafía del Veleta subiendo por Azayanas. Bueno, pues subiendo por Azayanas, el coeficiente creo que pasa de 600. O sea, es más que el Angliru. ¿Por qué? Porque hayas metido una subida muy especial y muy rebuscada al puerto, pero efectivamente es una vertiente del Veleta, no se puede decir que no, pero es buscando ya el sumum de cómo enlazo esto por el Collado de las Sabinas, que tú conoces bien, el Collado de las Sabinas hasta hoy a la Mora y luego hasta arriba, ¿no? Pues al final nos salía 600 y pico, me parece que era de coeficiente, te lo digo así de memoria, pero más que el Angliru, claro, es un puerto mucho más largo que el Angliru y con un tramo tan duro como el Angliru, que es ese de Azayanas, aunque no tiene la cuña de Les Cabres. Esa es la diferencia del Angliru con respecto a otros puertos, es la cuña de Les Cabres, que eso ya ese kilómetro por encima del 17%. Por cierto, esto del 17%. Cuando a la gente le dices la pendiente de un puerto, es que la pendiente de ese kilómetro es un 14%, un 17%. Y piensan, normalmente deben pensar que eso es el máximo de dificultad, la pendiente máxima, o sea, la rampa más dura de ese kilómetro va a ser al 14%. No, no. Cuando un kilómetro es al 14%, es que la media del kilómetro es el 14%. Eso, por narices, va a hacer que haya rampas por encima del 16, del 17 varias veces en ese kilómetro. La gente no acaba de entender eso bien, no sé por qué no acaba de entenderlo bien. Entonces la gente piensa que 17% en el Angliru, en la cuña de Les Cabres, es que la pendiente máxima es el 17. No, la pendiente máxima es un 23,5. Ahí está, 23,7, con aparatos de mucha precisión que los han medido. Nosotros no, a tanto no llegamos. Ahora sí, ahora con este sistema y con Francis sí. Entonces, es verdad que tiene un 23,7, pero no es un kilómetro al 23,7. Eso prácticamente sería insubible. Aunque yo conozco gente que es capaz de subir eso, pero son muy, muy, muy pocos. Y una cosa que no hemos hablado, los desarrollos. ¿Tú qué desarrollo usas en la bicicleta? Pues ahora he puesto ya un desarrollo más adecuado para los puertos. Llevo un 38 de plato pequeño y un 32 de piñón grande. Pero vamos, siempre está pues con el típico 39-28, 39-30. Eso es, claro. Es que esta mañana hablando, mira, de esto hemos estado hablando Mario y yo esta mañana. Claro, cuando nosotros empezamos a andar en bici, entonces el plato pequeño era de 42 y el plato grande de 52-53. Y estoy hablando de los años 80 aproximadamente, 79, 80, 42. Y el piñón más grande que utilizamos, y no existía más, era un 25 y luego ya ponían 26. Los profesionales solían ir con un 42-21 y nosotros íbamos con un 42-25-26. Y con eso subíamos pues todo lo que podíamos, claro, por eso que íbamos y subíamos pegando chepazos cualquiera de estos puertos duros que hubiera por ahí. ¿Y qué pasó? Que enseguida empezamos a viajar fuera de España y empezamos a ver que en Francia se utilizaba el tercer plato y que los cicloturistas utilizaban tercer plato. Y entonces vino la moda del tercer plato a España, que hasta algunos profesionales, la primera vez que se subió el Angliru, subieron con 3 platos. Luego eso vino el compact y desapareció el tercer plato. Ahora es imposible encontrar una bici de 3 platos de carretera. Te la tienen que montar especial y así todo se niegan muchas veces los mecánicos a hacértelo y se buscan 40.000 disculpas porque sí se puede poner los desarrollos de una bicicleta de montaña en una bicicleta de carretera. Hay que quererlo porque hay que ajustar mucho y eso es complicado. Entonces no suelen quererlo. Pero se puede hacer. ¿Pero quién usa ahora 3 platos? Pues locos como nosotros. O locos que andan muchísimo en bicicleta, compañeros nuestros, que se van por ahí a hacer puertos a Turquía, a Taiwán o a Estados Unidos y resulta que saben que hay un puerto que es más duro que el Angliru, no sé, pues ahí van y suben con 3 platos y pueden llevar 3 platos en su bici y van una bici con 3 platos y no se les caen los anillos a ninguno de ellos. Hoy en día parece que es un desdoro, un demérito el que utilizar los 3 platos. No, depende de lo que vayas a hacer. Y los desarrollos hacen que podamos enfrentarnos, a pesar de que yo tengo ya más de 60 años, 66, pues que no me asuste ninguna cosa de esas. Y así todo hay cosas con las que no puedo. Por cierto, si me preguntas cuál es el puerto más duro que ha subido esta gente, que ha subido mucho, ellos hablan del Nebelhorn, el cuerno de la niebla, así debe ser, un puerto de Alemania que es una estación de esquí y que tiene una
pista de acceso para subir los Land Rover y tal, a subir las provisiones a la estación arriba. Y esa debe tener, han medido ellos ahí, hasta 40% en algún punto. Y es un puerto que el coeficiente da por encima de 1000. Fíjate tú, ¿eh? Y debe tener no más de 9 kilómetros, una cosa así, ¿eh? O sea que es, bueno, a unos niveles brutales el Neverhore. Ahora se está hablando también mucho del Malga Palazzo, en Italia, también muy, 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 muy duro. El paso Forcella, todo el mundo hablaba del, no sé si te acordarás tú, la discusión del Mortirolo, que el puerto más duro que se había subido era la época de Marino Lejarreta. Bueno, y Chocholi y todos aquellos, y Chiapucci, el Mortirolo. Después aquí apareció el Angliru, que sí era más duro que el Mortirolo. El coeficiente nuestro salió un poco más duro. ¿Por qué? Porque el kilómetros de la Cuña Les Cabres marca la diferencia. El Mortirolo se puede subir y en cambio el Angliru, si no vas desarrollo, eres especialmente ese kilómetro es especialmente distinto y mucho más duro. Pero de repente al año siguiente encontraron el Zoncolán. Y apareció el Zoncolán en Italia, que ya tenía un coeficiente de 600 y pico. Y efectivamente es más duro que estos dos. No tiene la Cuña Les Cabres del Angliru, pero que es más duro que el Mortirolo. Y se ha ido cogiéndole a las ganas de complicar la cosa. Ya digo, y luego han ido apareciendo estos que antes no se hablaba, ya existían, por supuesto, pero que nadie hablaba de ellos. El Malga Palazzo, o que he citado, el Neverhore, o el Paso Forcella, que está al lado del Zoncolán, en el mismo pueblo, en Novaro. Para un lado sale el Zoncolán, que es el famoso, y para el otro lado sale el Paso Forcella, que es mucho más duro que todavía que el Zoncolán y que la gente no va. Curiosísimo. Pero es así, es así. Sí. Yo estos puertos los he visto, pero eso, por la curiosidad, en fotos y tal, pero claro, parecen locura, vamos. Es que parece hasta raro que un coche pueda subir. Pues sí, si los coches no sé cómo subirán. Pero yo a veces ya me he metido por sitios así, pero pasando mucho miedo, mucho miedo. Porque no sabes si el coche se te va a quemar en el intento. Uf. Y no, ya no. Últimamente ya mi coche quiero que dure, si no, que bastante le hago sufrir. Sí, oye, hablaba antes de los desarrollos y es una cosa que a mí también me llama mucho la atención. O sea, la verdad que siempre veo la gente que teme, ¿no? Poner piñones altos, como, sobre todo, bueno, gente que compite, pero a veces no es a un nivel tampoco profesional, sino simplemente máster o a veces incluso cicloturismo, y da como miedo lo que tú dices, o vergüenza poner desarrollo alto, y luego te encuentras gente que claro, que sufre, que en rampas ya de un 8 un 9% no es capaz de dar su máxima potencia porque no le da el desarrollo y tienen que ir clavados, ¿no? Exactamente. Y es lo que yo siempre les digo, bueno, yo lo llevo ahí, yo llevo el piñón, yo lo llevo, si no me hace falta no lo meto, pero la verdad que tenerlo no te pesa, no te resta. Pues sí, es así, pero yo no sé, es el purismo ese, yo creo que es un purismo mal entendido. Igual también depende de los propios mecánicos, que no quieren ellos complicarse cada vez más, porque lógicamente hay que alargar las patillas para que puedan entrar esos piñones tan grandes, o que pueda llevarse bien con un plato demasiado pequeño. Entonces, eso les complica. Y entonces en carrera, yo me imagino que será difícil, pero bueno, ya lo hicieron para el Angliru y funcionó. Lo que pasa es que después aparece el Compact y a ellos no les hace falta más. Habría que ver si ellos tienen que ir a subir el Malga Palazzo, si con un Compact les vale. Ya veríamos a ver. Claro, por muy profesionales que sean. Que es otro nivel, claro. Estaría bien ver ese puerto en la grande. De hecho, ¿hay algún puerto o alguna ruta así desconocida que sueñes o que te gustaría ver, por ejemplo, en la Vuelta a España? Ah, una etapa para la Vuelta. Si alguna vez sí que tengáis entre ceja y ceja y que no se conozca. Bueno, pues esta que estamos diciendo de... A ver, por ejemplo, ¿qué te diría yo? A mí me gustaría ver en la Vuelta a España una de las cosas que yo tengo pendientes, personalmente. Imagino que la gente ya va conociendo, a ti no sé, tú no sé si sabrás, que existe en España un reto CIMA. El reto CIMA es un concurso de 640 puertos españoles que intenta aproximarse a lo que es el Boletín Internacional del Grimpeur, del escalador belga o francés, el BIG, que es a nivel europeo y también mundial. Nosotros intentamos hacer algo de eso a nivel solamente español. Hay una lista de 640 puertos que son los que hay que subir. Esa lista solo la hemos acabado de unos 1.300 que estamos inscritos. Cualquiera puede apuntarse, no tiene ningún problema. Hay gente que solo tiene apuntado un puerto. Solo hemos sacado los 643 personas
en eso, de los que hemos hecho el concurso, 3 personas, los 640. Pero hay algunos puertos, por ejemplo, que a mí no me ha hecho falta hacerlos para acabar el reto, pues porque yo había hecho otros puertos que luego se quitaron, entonces no me hacía. Pero, por ejemplo, el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, es un monstruo que tengo una gana, y este año iba a ir y la pandemia me la fastidió, y no he podido ir a hacerlo. Pero el Roque de los Muchachos es un sitio y una isla como La Palma, que la Vuelta a España allí podría hacer maravillas en una isla tan pequeña, pues subir el Roque de los Muchachos por un sitio, luego hay otro puerto, la Cumbrecita, y luego otra vez por el Roque de los Muchachos por otro lado. Saldría un etapón ahí, tremendo, tremendo. Otra zona, otro puerto que yo tengo entre ceja y ceja que no he podido ir nunca es en la isla Madeira, el Pico Arieiro. El Pico Arieiro es un puerto durísimo, para mucha gente es el más duro que ha subido en su vida, subiendo por la carretera normal, por la que suben los coches, porque luego hay una calle que sube recta, donde hay carreras todos los años en no sé cómo se llama, cómo le llamáis, esas maderas con rueditas que bajan corriendo por una recta. Aquí lo llamamos goitibera, que significa de arriba abajo, en euskera. Pero es una recta que se llama la Rúa del Comboyo, que tiene de media el 22%, en 1 kilómetro y pico. O sea, fíjate, subir ese puerto del Pico Arieiro desde el mar hasta arriba, bueno, tengo unas ganas tremendas, no por esa calle igual, si me atrevo, igual ni me atrevo ni a bajarla, ya veremos. Pero bueno, subir ese puerto es otro de mis retos. Ahí se podría hacer una etapa en Madeira también, pues maravillosa. En la isla de Tenerife, auténticas maravillas. En la isla de Gran Canaria, la subida al Pico de las Nieves se ha hecho, y se hace en la marcha, pero no se ha hecho nunca por Hoya la Vieja. Y Hoya la Vieja es una subida espectacular, pero preciosa, solitaria. Lo hicimos un amigo y yo, los dos solos durante 2 horas, no vimos a nadie, unos rampones tremendos y al final acabamos coronando en el Pico de las Nieves, desde el agua. O sea que es ahí maravilla. Luego la zona de Ancares tiene muchísimas posibilidades. Se ha hecho alguna vez, ha tardado mucho en ir allí la vuelta, pero al final se ha ido. Porque la gente normalmente, ya nos conocemos, la gente va a Pirineos, a Alpes y a Dolomitas. La gente que le gusta la montaña va a esos sitios. Y la gente está sin descubrir la zona vuestra de Granada. Andalucía, hay gente todavía en España, aquí en el norte sobre todo, que piensa que Andalucía es llana, no sé por dónde se la han sacado. La zona de la Sierra de Filabres, en Almería, es otra joya impresionante. Ahí se pueden hacer unas etapas tremendas. O sea que hay muchos sitios donde se pueden hacer etapas que están muy poco explotadas, muy poco. Sí. Uh-huh. Y en cuanto a belleza, ¿cuáles son las zonas o los puertos donde hayas dicho, qué impresionante el paisaje? Si quieres podemos decir dentro de España y luego fuera. Pues mira, a ver, es que hay muchos, pues sería difícil. Todo el mundo que le preguntas esto le cuesta decirlo. A mí también, pero a mí me gusta decir lagos es decir un puerto precioso, pero eso lo dice todo el mundo, y es verdad que es muy bonito, pero no aporta nada nuevo. Pero hay puertos en España que la gente conoce muy poco o no conoce, y que son maravillosos. Por ejemplo, hay en Andalucía uno de los puertos más bonitos que yo recuerdo haber subido nunca, es el puerto de Las Palomas, en Zahara de la Sierra, en Cádiz. La subida desde Zahara de la Sierra me parece algo precioso. Y todos los que lo han hecho opinan lo mismo. En Cádiz también conoce muchísima menos gente y es mucho más difícil llegar allí porque hay que pedir permiso. Es un parque natural, en los Alcornocales el parque. El puerto se llama el Pico Montero, no sé si a ti te suena. Es otra maravilla de puerto bonito. Y ese mismo que te he dicho de la zona esa de Filabres, la subida a la Tetica de Bacares. Mira, este año a ver si podemos ir allí, si nos permite la situación. La Tetica de Bacares, subir por el puerto de Belefique. El puerto de Belefique es otra de las grandes joyas que tenemos en el país y que la gente, como va a los Pirineos, pues no sabe que tiene estas maravillas aquí y no sé por qué. Sin ir más lejos, estoy pensando en Pirineos. La gente habla de muchos puertos en Pirineos, pero uno de los puertos más bonitos, si no el más bonito que yo conozco en el Pirineo, en el lado español, es la Crehueta. La Crehueta es una auténtica maravilla de puerto y no es especialmente duro, pero es muy espectacular. Entonces, bueno, tenemos en Cantabria el Salto a la Cabra. En Cantabria todo el mundo habla de Peñacabarga o puertos así, o ahora se ha puesto de moda los machucos, que es muy duro, es verdad, y es muy bonito los machucos.
Pero el Salto a la Cabra, allí ha ido muy poca gente que va allí, y en cambio es una maravilla tremenda en el desfiladero de la Ermita, o sea que precioso. O sea, hay sitios de verdad que preciosos. Sí. Eso en España. Si quieres te cuento también de fuera. Bueno, si quieres, cuéntame. Yo te digo que Mira, este verano tengo... estuve Dime. en el Pirineo y un puerto que me alucinó, no sé cómo se llama exactamente, este que sube al lago de Aymar, Cap de Long o algo así, ¿no? Que Caldelón y sale... Lago de Omar. Son dos Sí, lagos por sí, la misma carretera y a la derecha está el cruce hacia el Lago de Omar y a la izquierda Cap de Long. Cualquiera de esos dos son preciosos, preciosos, preciosos. Ahí mismo sí, sí. tienes, en Pirineos, en esa zona, tienes el circo de Trumús, subiendo hacia Gavarní, desde Luz-Saint-Sauveur al pie del Tourmalet, te vas dirección Gavarní y hay un cruce que va al circo de Trumús. Es una carretera de peaje, porque es aquello tan bonito que van muchísimos coches, ellos pagan, los ciclistas no pagamos, lo ideal es ir un día entre semana, o fuera de temporada, y aquello es el circo más grande que hay en los Pirineos, y tú te metes con la bici dentro del circo. Es un puerto duro, no exageradamente duro, pero es duro y es una maravilla. En Francia, pues hay muchos puertos preciosos. A mí el Galibier, por ejemplo, me encanta, aparte de que es duro, ¿no? No es de porcentajes del 10% ningún kilómetro, pero tiene rampas por encima bastantes. Pero bueno, pues es un puerto que se hace tan largo, que además es doble con el Telegraph primero, que te agota. Pero sí quería contarte, cuando me preguntan el puerto más bonito, yo siempre digo, últimamente, antes siempre he dicho el Estelvio, antes decía siempre el Estelvio. El Estelvio yo llamaba el emperador, o sea, más que el rey de los puertos, era más que el rey. El Estelvio desde Prato, también desde Bormio es una maravilla. El Estelvio es un puertazo que lo tiene todo, 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 todo. El tema cuál es, que hay un puerto que yo le tenía muchas ganas y nunca lo había hecho, y por fin lo hice hace 2 años. Está también en Italia, muy cerquita de la frontera ya con Francia, y es el puerto que se llama Nivolet. Este año pasado lo han subido en el Giro, el año pasado fue, sí, el año pasado lo subieron en el Giro, no este año último, en el anterior, pero subieron solamente hasta una zona intermedia, no llegaron hasta arriba del todo. El Nivolet es un puerto largo, igual 40 kilómetros, que la parte de arriba es, bueno, lo más bonito que yo he visto en mi vida en puertos. Igual hay cosas mejores, pero yo no he visto algo así nunca. Y voy a dar un dato que a mí me marcó mucho. Yo, como iba midiendo, salí antes que el resto y subí y llegué al puerto como 2 horas antes que el resto, porque los demás hacían una etapa larga. Era un grupo de 25 personas o 30 personas. Y yo llegué el primero, pero por esto que digo, con un compañero. Y esperando arriba, preparando el avituallamiento para todos, tal, tal. Y era curioso cómo la gente iba llegando, veía aquello, además había sufrido, no es que sea un puerto duro, yo digo que no es un puerto, no tiene tampoco ningún kilómetro al 10, de media. Bueno, pues llegaron arriba y había gente que se nos abrazaba y hubo gente de pelo en pecho que lloraba de la emoción de lo que estaba sintiendo ahí arriba. Y eso solo lo he visto en el Nivolet, porque también es una maravilla. El Agnello, por ejemplo, en Italia, o en puertos duros y bonitos, las Tres Cimas del Lavaredo, es otra gozada. Una cosa sí quiero decir a la gente que os guste los puertos, Pirineos es un nivel, Alpes es un nivel superior en Europa, y Dolomitas está por encima de los dos. Es otro nivel ya, para mí se sale de categoría. Dolomitas es una belleza diferente, es un tipo de roca diferente también, y aquí todavía es más bonito. O sea, yo todavía estoy impactado con aquello. Yo solo he estado 2 veces en Dolomitas, y en cambio Mario Ruiz ha estado unas 20 veces en Dolomitas, y se los conoce todo. Pero merece la pena. El que quiera hacer puertos, alguna vez en su vida tiene que ir a Dolomitas. Eso es, vamos, obligación. Joder, pues buena cosa me has dicho. Ya en cuanto termine busco a ver, en cuanto nos deje el coronavirus, a ver si podemos ir por ahí. O bueno, mejor ir por orden, ¿no? Primero ver los chulos de por aquí y luego ya ir para allá. Eso sí, sí, que tenemos muchos puertos aquí que no tenemos por qué. Mira, en la revista Ciclo organizan los que llevan la revista y yo colaboro con ellos, estás una semanita en Pirineos o en Alpes, en Dolomitas, tal. Bueno, pues este año por fin ya les he convencido
y hemos hecho el otoño andaluz, lo hemos llamado, en otoño, como no se puede hacer mucho en verano, pues en otoño nos fuimos a Granada. La gente volvió de Granada, la gente de toda España que participa en esto, volvió encantada. Bueno, pues el año que viene les vamos a llevar a la Sierra de Filabres, esta que te he dicho, y la gente va a volver otra vez alucinada con lo que tenemos aquí, que no hace falta ir por ahí tan lejos, que ni muchísimo menos, que además a un sitio de estos puedes ir 4 días, para ir a Dolomitas necesitas mínimo una semana, o sea que no hace falta irse tampoco, pero hay que hacer, las Dolomitas hay que ir alguna vez en la vida, todo aquel que le guste subir puertos, sí, sin duda. Sí, sí. Bueno, este verano me llevé a mis deportistas, o algunos de ellos, ahí a la Sierra de Segura. Así, joder, Y lo fíjate que es mismo, bonito eso. sí, sí, los que no eran de aquí fliparon. Ya no es por los puertos duros en sí, sino al final es todo lo que tenga la zona, ¿no? La vegetación, el paisaje, en fin. ¿Les llevaste al Yelmo, a subir el Yelmo? Claro, subimos al Yelmo, el de caballos, Fíjate, buah. Eso, bueno, eso es precioso también. la borriqueta. Eso es en Albacete, sí, en la Borriqueta, Sí, sí. sí. Sí, y en Monte Ardal, esos montes de ahí también son puertos muy bonitos, sí, sí. Sí, eso es. Al final aquí tenemos un montón. La Cubilla, en Asturias, La también Cubilla, me la parece Cubilla es, alucinante. bueno. Es otro de los grandes y bonitos puertos que tenemos, sí, en España. La Sí, sí. Cubilla, todo el mundo que sube ese puerto acaba diciendo maravillas. O sea, todo el mundo, a la gente en general le dejas elegir y muchos ponen la Cubilla por delante de Lagos, pero sin ninguna duda te ponen la Cubilla, sí. Y ahora se empezará a descubrir, porque allí van poquísimos. Yo he subido un par de veces y nunca nos hemos encontrado con un ciclista. O sea, también es verdad que yo suelo hacer estas cosas si puedo entre semana, ahora que estoy jubilado. Pero es el puerto de la Marta, que ese nombre empezará a sonar poco a poco en el momento que lo meta alguna vuelta. Pero el puerto de la Marta es un puertazo, son 3 puertos en uno y son 3 puertos de primera juntos. O sea que es una maravilla también. Estás Se perdido en sube el en una mundo. marcha, ¿no? En La Marta, la sí. Pasamontes puede ser, o no, la Sacaguayo, la Sacaguayo. No sé en qué, igual en alguna marcha se sube, sí, en alguna marcha sí se sube. Sí, a ver, nosotros precisamente con ciclo vamos a ir este año también a Asturias y por primera vez hemos metido el puerto de la Marta porque ya no podíamos dejar de meter, porque es que el puerto de la Marta lo tiene todo y la gente va a alucinar con aquello, claro. A mí la pena es que me va a tocar llevar furgoneta de apoyo, pero la gozada de subirlo en bicicleta, claro, sí. Pues la verdad que hay un montón. Se me ocurre dejar la pregunta abierta y que los oyentes del podcast, o por lo menos los que hayan Eso, muy bien. llegado Sí, hasta aquí, pues que nos pongan en los comentarios o en el grupo de Facebook, bueno, que nos manden una foto o nos comenten cuál es su puerto más favorito, ¿no? O el sí, más muy bien. bonito para ellos y a ver qué sacamos en claro. Y luego también se pueden meter en el foro, ¿no? De altimetría. Sí, ahí el foro está para eso también, para que la gente participe y que la gente comente sus impresiones. Y de hecho hay mucha gente. Últimamente el foro lo tienen bastante abandonado, porque han aparecido, cuando nosotros pusimos el foro en la web, pues el foro tuvo mucho éxito y entraba la gente como locos, pero entraban igual, yo qué sé, pero sin exagerar te digo, algún día entraron hasta 20.000 personas al foro. O sea que fíjate. Joder. Y ahora en la web nos entran a la web 1.000 personas de media diariamente. Tenemos por 5 millones, ciento y pico mil visitas en la web. O sea que es una web muy utilizada. Y, mira, por cierto, déjame que me haga propaganda a mí mismo, y porque es una cosa que a mí personalmente me hace mucha ilusión, y a todos los del equipo APM, a los 5, que es que hay un libro de puertos que se utiliza mucho, unas fotos muy bonitas y con altimetrías de puertos de toda Europa, que se llama 50 puertos secretos y 50 puertos ascensiones míticas, 50 ascensiones míticas y 50 ascensiones secretas. Y en uno de los puertos españoles, hay de todo el mundo, en uno de los puertos españoles, que ahora no recuerdo cuál es, no sé si es del sistema central o así, pone algo así como que, o asturiano, no lo sé, bueno, pone algo así como que estos datos lo vimos en la web, que es la Biblia de los puertos españoles, y citaba nuestra web, altimetría.com, y le llamaba la Biblia de los puertos españoles. Fíjate tú, madre mía, qué nivel. Lo que en España mucha gente ni siquiera valora, no se dan cuenta del esfuerzo y el trabajo que hay detrás de eso. En el extranjero, gente inglesa en este caso, están viendo que detrás hay eso, pues gente que está trabajando con mucha ilusión y que lo está haciendo las cosas con seriedad, que es lo que intentamos. ¿Sí? O sea que eso es autobombo. Sí, sí, bueno, es que es así. El otro día cuando hablamos
O sea, estuve mirando a ver puertos de la Sierra de Segura que no estuvieran en la web y no había ninguno importante. Vamos, estaban todos, con un nombre o con otro, Sí, estaban es todos. que digo, este reto CIMA, este concurso de puertos, ha intentado recoger los puertos que merecen la pena en toda España. Portugal se llama CIMA, significa Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas, CIMA. Y ibérico, pues incluye a Portugal, incluye a Andorra, incluye Gibraltar, incluye las islas, tanto las nuestras como las portuguesas. Por eso he citado antes Madeira, o he citado La Palma, o Gran Canaria, Tenerife, bueno. Entonces, ahí en ese puerto, en ese reto, está todo lo que queramos, los puertos que queramos subir. Entonces, nosotros cuando vamos medimos. Y o sea, no hay puerto que hayamos estado, de todos esos los tenemos todos medidos. Y ahora, es más, ahora cualquiera que se nos pida, podemos medirlo. En España podemos medir cualquiera de ellos. Nos da lo mismo el que sea y donde esté, podemos hacerlo. Pero, pero claro, lógicamente, cuando alguien va a la web y busca una zona, la que sea, y encuentra un montón de puertos, ahí pues está aquí y este también está. Muchas veces no saben encontrarlos porque no están en la página principal, sino que están en altigrafías de usuarios, que es un apartado de la web muy importante, y eso son colaboraciones de gente que ha utilizado nuestro sistema, les hemos puesto a su disposición, que puedan dibujar las gráficas con un sistema sencillo como parecido al que hacemos nosotros, y el coeficiente también, cómo se obtiene, tienen toda a mano, entonces pueden calcular y meter, y esos puertos están prácticamente metidos, hay un montón de puertos españoles, yo que sé qué puertos habrá en total, 1.500 puertos en España, 2.000, no lo sé, pero muchísimos. Entonces, y eso es una labor, que eso es lo bonito de APM, ¿no? Que es una labor de equipo. No porque seamos 5, no. El equipo somos todos los aficionados a los puertos en este país que queremos compartir con los demás lo que hemos descubierto y nos gusta. Y por cierto, ahora que digo descubrir, hay gente que confunde descubrir personalmente con descubrir para otros, descubrir para el mundo. Por ejemplo, Sí, sí. la Vuelta a España vino el año pasado y subió aquí en Bilbao al Monte Arraiz, una etapa que ganó este rodador, ahora no me acuerdo cómo se llama, un gran rodador, uno de estos grandes, Gilbert, me parece que fue. Tiene Ah, una subida de 2 o 3 kilómetros durísimo. Tiene rampas del 21, tal. Bueno, ahí se marchó él con otros dos que le intentaron seguir, no le consiguieron coger y al final ganó en el centro de Bilbao. Bueno, pues en las semanas anteriores ya apareció publicado esa altigrafía del puerto diciendo que no sé quién había descubierto ese puerto. Bueno, nosotros lo teníamos publicado eso hacía más de 20 años. Estaba ya puesto en la web. Y ahora resulta que viene la vuelta y no sé quién es el descubridor. Cuando nosotros no nos a ver, consideramos Guillén, ¿no? descubridores, ¿qué vamos a descubrir nosotros un puerto? Los puertos están donde están. ¿Y quién lo descubre? El que lo hace y la gente que vive allí, que lo conoce desde el principio. ¿Cómo se atreve a decir nadie que él ha descubierto no sé qué puerto? Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Que los puertos están allí para que vayamos a aprovecharlos. Como si yo digo que he descubierto el Everest, pero por favor, ¿quién se atreve a decir eso? El Everest está allí, para que la gente vaya al que se atreva a subirlo, claro. Pues sí, sí, totalmente. Bueno, Juanto, pues ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí en el podcast. Creo que ha sido muy interesante la charla. Espero No que sé nos si os cuentes vale los... mucho para lo que vosotros hacéis, porque yo he visto otros podcasts y son dos cosas de entrenamiento, de profesionales, tal, y nosotros somos simples aficionados que nos gusta lo que hacemos y nos gusta compartirlo. Eso, sin más. Bueno, yo creo que también los que son profesionales o los que llegan lejos aquí también son aficionados y gente que le apasiona lo que le gusta, ¿no? Y precisamente por eso, porque al final nos apasionan los puertos y el ciclismo, creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos hablado y vamos, desde luego te agradezco tu tiempo Sí, que hemos hablado mucho, por y cierto, porque yo me suelo enrollar bastante fácil, pero no tanto como me he enrollado y para hablar de estas cosas. También tengo que agradecerte porque normalmente la gente no nos hace este tipo de entrevistas. De vez en cuando te preguntan dos o tres cositas y nada más, pero un programa, ahora esto que ha sido una entrevista en la que haya podido contar tantísimas cosas y todas interesantes que a mí mismo me gusta hablar de ellas porque para mí es mi pasión, pues es una gozada. Y en otras ocasiones no me dan esta oportunidad que me has dado tú, o que nos habéis dado vosotros, vamos. O sea que gracias pues, también. pues ya ves qué puedo decir, Juanto, pues yo encantado, encantado y nada, espero que vaya todo bien y seguro que estaremos en contacto por una cosa o por otra. Muy bien.
Bueno, Manu, un placer y un saludo a todos los que aguanten toda esta chapa tremenda que hemos metido aquí. Bueno, Un abrazo. un abrazo.